y pasamos a hablar del tema del momento a nivel un poco industria del fútbol en España, que es la posible conversión a sociedad anónima deportiva tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona. Del Fútbol Club Barcelona se venía hablando hace más unas temporadas pasadas, sobre todo pues la coyuntura económica que al Barça le tenía muy apretado en sus cuentas y alguien que hubiera venido a salvarles les hubiera venido bien. Y en este caso en el Real Madrid llega un poco más camuflado, pero ya lo ha anticipado el propio Florentino Pérez. Era un rumor que se iba barruntando desde unas temporadas atrás y por fin llegó en esta última junta de accionistas, en la cual Florentino Pérez no lo llamó tal que así, pero dijo que va a haber una asamblea extraordinaria en la que se consultará a todos los socios del Real Madrid un cambio de modelo organizativo que a la práctica lo que entendemos que significaría es cambiar de ser, pasar de ser, en vez de un club, que a día de hoy solo Barça, Madrid, Athletic y Osasuna siguen siendo un club de fútbol, a ser una empresa privada. Sí, aquí, bueno, club privado ya es. O sea, aquí la cosa es, el modelo de propiedad es... No, hablo de reorganización de sociedad, es verdad que en ningún momento se habló de sociedad anónima deportiva. Es un poco... Yo creo que es una palabra tabú que le consideran que tiene con una connotación mala, negativa, que no quisieron hablar, pero sí que dio pistas de por dónde van los tiros. O sea, y es verdad que no es ni modelo Bayern ni una SAD 100%, porque el modelo Bayern, recordemos que es que el club social, o sea, lo que hoy sería el Real Madrid, es el propietario del 75% de la sociedad a la que el Bayern trasladó únicamente las operaciones de fútbol, y luego tiene tres inversores estratégicos, Adidas, Audi y Allianz, con un 7 y pico por ciento cada uno. Aquí lo que planteó Florentino Pérez, y es lo que no acaba de quedar claro cómo lo va a estructurar, pero ya dijo que convocará una asamblea extraordinaria para ello, es, o yo entendí que es que el Real Madrid o la fundación del Real Madrid tendrá una participación mayoritaria en la nueva sociedad a la que se trasladará. No sabemos si todo el fútbol, si solo el masculino, si todo el fútbol más el baloncesto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, queda a ver qué entra dentro del perímetro de esa compañía, pero que a su vez los socios de hoy podrán ser accionistas del mañana, que es una cosa que el Bayern no tiene. O sea, el Bayern, tú no puedes ser socio del Bayern ni accionista del Bayern, tú eres socio del Bayern y eres accionista del Bayern indirectamente a través de tu condición de socio del club social. Aquí Florentino abrió la puerta a que si yo soy socio del Real Madrid pueda ser también accionista del club, y lo que no aclaró es si esa opción de comprar acciones únicamente será una opción para quienes hoy son socios del Real Madrid, si empresas podrán comprar acciones de ese nuevo Real Madrid SL, vamos a llamarle, o si únicamente podrán ser personas individuales. ¿Qué precio? Sí que habló de valoración. Sí, para mí fue bastante alta, pero luego dijo, esto para mí vale más de 10.000 millones de... Ahora hablaremos un poco sobre la cifra, pero por empezar un poco por el principio, para la gente que no tenga tanta idea sobre cómo se estructuran los clubes de fútbol. ¿Cuál es un poco la principal diferencia que hay ahora mismo entre Barça, Madrid, Atlético, Osasuna y el resto de clubes? Porque en los años 90 se convirtieron todos, menos estos, en sociedades anónimas deportivas, pero a la práctica, ¿qué significa esto? Esto viene de la Ley del Deporte del 92. Como tantas otras veces, el fútbol español estaba en crisis. Le debía dinero a todo el mundo. Deudas con Hacienda, clubes medio quebrados, y el gobierno en ese momento entendió que si obligaba a los clubes sociales a convertirse en sociedades anónimas deportivas, en empresas, esa gestión mejoraría, o al menos se abriría la puerta a que inversores, empresarios en ese momento locales, pusieran dinero suficiente para limpiar los clubes, reordenarlos y demás. Eso fue una conversión obligatoria para todos los clubes que tenían deuda con Hacienda, y únicamente se libraron aquellos que estaban al día con la agencia tributaria, que eran Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Club Atlético Osasuna. Ahora, en España, la nueva Ley del Deporte ya no obliga a convertirse en sociedad anónima deportiva, porque esa obligación únicamente era para clubes que ascendían al fútbol profesional o al baloncesto profesional. De hecho, la Amorebieta logró last minute convertirse en SAD por aquel ascenso a segunda división hace 3 temporadas, creo que fue. O sea, ya no es obligatorio convertirse en SAD. Aquí la diferencia, ¿cuál es? Que en el club social la propiedad recae en los socios, que son las personas que adquieren su membresía, que es verdad que a medida que el fútbol ha ido evolucionando, esa membresía ya no es tanto por un sentimiento de pertenencia, sino que realmente lo hemos ido asumiendo como un peaje para poder tener nuestro abono
para poder ir al fútbol. En cambio, en la sociedad anónima deportiva, el socio abonado es cliente. O sea, realmente sí que tiene esta figura de que tú te haces socio para poder tener una serie de ventajas, que puede ser el acceder a un abono, el descuentos en camisetas, etcétera, etcétera, pero la propiedad del club recae en empresarios. Es un señor o una aquí hay híbridos, empresa. porque tienes Villarreal, familia Roch, propietaria del 99,999, no sé cuánto por ciento. Levante, ahora ya no tanto, pero hasta hace un año era propiedad de la Fundació Sentanys, que tenía el 70% del club, y de alguna manera mantenía esta condición de club social con algunos prohombres de Valencia, que ahora ya es un club que va camino de ser pues una SAD más. Clubes como Betis o Sevilla, que sería de esos dos clubes sin sus guerras familiares. Que de repente pues en las tienen ciudades, todo muy repartido, ¿no? De repente y está muy atomizado, o sea, igual que en la Real Sociedad, que son clubes con una atomización del accionariado que realmente mantiene esa condición de club social, pero con ciertos empresarios que tienen paquetes relevantes y que son los que controlan el club. Con la posibilidad de que llegase alguien y lo comprará todo, poniendo la pasta, como por ejemplo habéis podido ver que sucedió con el Español, en Inglaterra con clubes tipo el Chelsea, que se vendió todo, pasó de ser de Abramovich a ser de un grupo estadounidense, y hay un poco la diferencia, por simplificarlo y allanarlo mucho, es, entre comillas, el modelo club es un poco más democrático, por así decirlo, entre comillas. Sí, al final las asambleas luego están muy controladas, pero sí que es verdad que es eso, que al final es más democrático, hay asambleas, el socio en principio tiene voz y voto. Hay una mayor implicación de, supuestamente el fan tiene más posibilidad de dirimir hacia dónde va su club y qué destino coge, tomar ciertas decisiones. La práctica es que hay unas elecciones cada X años que tú votas y eliges un programa ideológico. Como podría ser con los partidos políticos, pero dentro de tu club, ¿no? Tú eliges al que quieres que lleve tu club durante los próximos años. En este caso, pues como ha sido con Laporta o con Florentino Pérez en el Barça y en el Madrid. También vimos elecciones hace relativamente poco en el Athletic, que iba cada presidente con su entrenador. Yo, si vuelvo, traeré a Bielsa. Y es una parte bonita de estos clubes, pero es verdad que hay que ver, y por ejemplo a mí del Real Madrid me ha sorprendido esta semana, que estamos en la semana posterior a la asamblea, que ha habido muy poco run de seguimiento de este tema en los grandes medios. Se ha dado como muy por hecho, y en la asamblea incluso se dijo, ¿no?, que si Florentino Pérez propone esto, es que esto es bueno para el Real Madrid, por lo tanto, aquí no se discute este tema, sino que se espera que nos expliquen mejor de qué va la película y diremos que para adelante si el presidente considera que es lo necesario. Yo ahí, un poco mi pregunta es, ahora mismo esa es un poco la diferencia, ¿no?, entre el club es de los socios o el club es de particulares, puede ser desde un empresario hasta estos modelos, ya has explicado un poco los diferentes que hay. ¿Por qué al Real Madrid o al Barça le podría convenir o le podría, digamos, seducir la idea de cambiarse a sociedad anónima deportiva? Aquí hay diferentes frentes. Hay uno que es puramente económico. Es decir, oye, Florentino Pérez, ¿no? Oye, si Florentino Pérez dice que el Real Madrid vale 10.000 millones de euros, si tú conviertes el club en una SAD en el que la fundación controla el 90% del capital y hay una serie de inversores que únicamente se quedan en el 10%... Que sería un modelo Bayern, por ejemplo. Modelo Bayern, claro, pero con esa venta del 10%, si la gente te compra esa valoración de 10.000, estamos hablando que el Real Madrid captaría 1.000 millones de euros... Por la cara, un poco, simplemente. Para hacer, pues oye, para convertir la ciudad deportiva en lo que sea, para acabar de sanearse, para comprarse una franquicia en Estados Unidos y tal, o para montar el Real Madrid de baloncesto de la NBA. O sea, realmente hay un componente económico que a las valoraciones que se están manejando solo vendiendo un 10% del club levantas mucho capital para nuevos proyectos, ya abres una vía de financiación que Real Madrid y Barcelona tenían cerrada y que por eso les ha obligado a financiarlo todo a base de deuda. Que es un poco, y también un poco, digamos que han estado, por resumirlo muy mucho, menudeando con las palancas. Claro, vendo un trocito de aquí, vendo un trocito de allí. Es la vía alternativa que han encontrado para no endeudarse en exceso, para acometer dos proyectos estratégicos como son el Camp Nou y el Santiago Bernabéu, sin necesidad de hipotecarse excesivamente a largo plazo con endeudamiento. Al final son 30 años que los dos clubes van a estar pagando, pues creo que son 30 millones de euros cada año de
de amortización. Por lo tanto, digamos que estaría esta primera vía, que es levanto dinero para proyectos estratégicos y de crecimiento sin comprometer en exceso, que la mayoría la tengo yo. Parándote ahí en esa primera vía. La primera vía es recaudar dinero. Entraría una cantidad de dinero muy difícil de recaudar por cualquier otra vía de golpe para proyectos estratégicos. Esa valoración, 10.000 millones de euros, ¿tiene sentido? Hemos visto que la más reciente de ese calibre ha podido ser precisamente el Chelsea, que fueron unos 5.000, si no me equivoco. Sí. Y estaría, bueno, sería la franquicia más cara del por deporte. Ejemplo, en tu Playbook cada año hacemos le llamamos la Liga Stock Market, que es un informe anual de valoración de clubes. A nosotros nos sale que Barcelona y Real Madrid estarían valorados aproximadamente en unos 6.000 millones de euros, que incluyendo la deuda pues tirías a 7.500, 8.000 millones de valoración. O sea que discrepáis con Florentino, estáis ahí. Otra referencia que podríamos coger es la última franquicia de Estados Unidos que se ha vendido, que son los Washington Commanders, que se vendieron por 6.100 millones de dólares hace un año. ¿Aquí qué puede estar pesando? Uno, voy a hacer una valoración prohibitiva para evitar según qué perfil de inversores, y es un mecanismo de asegurar que esa conversión en SAT la controlas y al final, si tú eres un socio aficionado del Real Madrid, la valoración te va a dar igual, en el sentido de que no le estás buscando un rendimiento económico a esa participación. Tú quieres tu participación porque si esta es la nueva manera de yo mantener mi estatus de propietario del Real Madrid, pues voy a pagar lo que me digas que tengo que pagar para conseguirlo. También es verdad que esa valoración de 10.000 millones puede estar muy influenciada sobre qué hipótesis tú le plantees a los inversores. Si yo te planteo que es que en 4 o 5 años vamos a tener una competición cerrada en la que yo tengo una plaza fija, es la única competición de clubes porque hemos hecho desaparecer las ligas nacionales y por lo tanto hemos creado el equivalente a una NBA, una NFL con el fútbol en Europa como el gran producto global, y aquí especulo absolutamente, pues puedes decir, oye, pues puede tener sentido, porque realmente el fútbol, y esto Florentino Pérez lo decía en la asamblea, es honestamente el único producto global que hoy existe, porque la gran virtud de la NBA, la NFL o la MLB es que está alcanzando unas valoraciones espectaculares sus franquicias con un producto que únicamente se consume en su país, en deportes que únicamente se practican en su país, como aquel que dice. Por lo tanto, el fútbol es verdad que si va hacia esa reconfiguración en la que supera los conceptos de Estado-Nación, las ligas nacionales ya no son el foco, sino que son una parte más de la pirámide, pero todo parte de una concepción europea de las competiciones de clubes, pues oye, pues 10.000 millones lo podemos... O sea, siempre se puede defender sobre el papel. Pero en cambio, si no, pues quizás estaría una valoración, como tú dices, un poco inflada. A mí me sorprendió. Para poner un poquito el freno quizás a los, por ejemplo, en el Manchester United se acordarán de los Glazer, ese tipo de dueños que buscan comprar barato, vender caro, poner un precio tan alto, es un disuasorio para decir, ostras, si lo compro por 10.000 millones de euros, jamás lo voy a vender más caro. Aquí va a ser lo relevante, es qué cortafuegos pone el Madrid en el proceso de venta de acciones. O sea, cómo yo evito que según quién pueda comprar acciones. Únicamente pueden comprar socios del Real Madrid. Es que a mí esa me parece la clave, porque realmente es un poco también abrir la puerta y ahí entra lo que entra, ¿no? Es decir, una vez conviertes al Barça o al Madrid... Una vez tú y yo tenemos nuestra acción, si luego por detrás nos viene un inversor asiático, oye, habéis pagado 60, os doy 100 a cada uno. No, es que a mí eso es lo que me pareció un poco utópico, porque Florentino Pérez, y lo hemos visto luego repetido en también bastante gente que informa sobre el Real Madrid, decía esto de... Pues los que hoy son socios, mañana serán accionistas y las acciones solo podrán pasar de padres a hijos. Y yo pensaba que, igual tú nos puedes un poco ilustrar en esto, yo no sé si eso funciona así. Tú lo puedes, en el pacto de socios, tú puedes establecerlo. O que si tú solo quieres transferir a alguien que no sea familiar directo, por así decirlo, tú puedas establecer que tú me lo tienes que comunicar y yo tengo que autorizar esa transacción, y si no la autorizo, pues tu padre o tu madre o tu abuelo, cuando compraron su acción, ya aceptaron que el sistema era este. Por lo tanto, yo creo que nos falta mucha información en cuanto a cómo va a ser ese proceso.
Por también un poco, Florentino Pérez habló con las razones. Tú decías, una razón principal puede ser el simple hecho de recaudar dinero, ¿no? Otra que es la que fundamentalmente argumentó Florentino Pérez es la de proteger el patrimonio, ¿no? Que es lo que estábamos discutiendo un Sí, que poco ahora. eso es lo que me extrañó. Pues lo decía como muy evitar que le usurpen derechos al Real Madrid por parte de la Liga, por parte de UEFA. Él se refería mucho a la operación de CVC y la Liga. Ahí falta que aclare cómo queda protegido ese patrimonio cambiando el modelo societario del club. Yo puedo entender que es que das más vías legales Ujú. a que los accionistas del club puedan denunciar a la Liga o la UEFA o el organismo que sea en juzgados mercantiles o lo que sea, y por lo tanto habrás más vías legales de protección. Pero me parece un argumento extraño, a la espera, y volvemos aquí a lo mismo, de que expliquen Más mucho detalles. mejor qué tienen en la cabeza, y sobre todo para mí son esas salvaguardas, esos cortafuegos para asegurar que pues el accionariado siguen siendo los socios del Real Madrid y ya está. Una pregunta última sobre este tema. No se ha mencionado, pero era un argumento que era el que siempre se utilizaba cuando se hablaba de esto. PSG, Manchester City vienen a por nosotros y no tenemos armas con las que luchar. Parece que esa era un poco... Si no nos convertimos en sociedad anónima deportiva, no vamos a poder competir contra los clubes Estado. ¿Realmente eso tiene sentido o...? No, yo creo que ese argumento ya no es válido, pero porque con las nuevas regulaciones de UEFA, de sostenibilidad económica, y el regulador independiente de Reino Unido, es verdad que esa barra libre a la inversión que podía haber ya se ha frenado de manera considerable. De hecho, con el PSG lo podemos ver, que el proyecto deportivo se ha redimensionado drásticamente en una sola temporada. En Premier League no es de extrañar lo que hemos visto este verano, de que no ha habido mucho movimiento, ha habido mucho movimiento interno, incluso se han adelantado muchas operaciones en previsión a lo que pueda suceder, pero yo creo que ya ese argumento, ese miedo ya no tiene poco sentido, porque en 2026 ya UEFA entra al squad ratio cost, que comentábamos, del 70%. Y luego había otro argumento, pero creo que en el Real Madrid no tiene mucho sentido porque ya funciona como una empresa privada a todos los efectos desde hace muchos años, que es mejorar la gobernanza y profesionalizar las estructuras. Cuando tú entras, y ya pasamos a Barcelona casi, ¿no? Pero cuando tú ves el cambio de un junta directiva del Barcelona y ves que despiden a todo el equipo ejecutivo por el simple hecho de que los habían contratado desde la anterior junta directiva, y ves que empieza a entrar gente que ya no solo son profesionales, sino que también hay vínculos familiares o empresariales con la gente que está entrando al club, ya ves que no hay un proceso, digamos, normal de contratación, sino que hay intereses en los que los intereses de la junta directiva con los del club social seguramente no siempre convergen, y el hecho de que tú puedas tener 3 inversores ancla, ¿no? Si cogemos el modelo de Bayern, te permite que, aunque cambie la junta directiva cada X años, hay 3 guardianes que se aseguran de mantener una línea de gestión y una hoja de ruta que se puede variar con los matices de cada junta directiva entrante, pero no hay un cambio drástico en el rumbo del club por un presidente u otro. Es quitarle política, ¿no? Porque ahora mismo el Toda hecho la de política que el Barça y el Real Madrid sigan siendo clubes le meten mucha política a los dos, especialmente al Barça, que pasa todo esto de entra un nuevo presidente, todo el mundo fuera, entran otros completamente nuevos, muchos cambios drásticos, y eso quizás a veces pone palos en las ruedas al desarrollo del club. En el caso del Barça entiendo que es un poco lo mismo que hemos ido hablando con el Real Madrid, con la salvedad de que al Barça le hubiera venido bien, quizás ya no ahora, sino sobre todo hace un par de temporadas, sí, el Barça encontró como balón de oxígeno. Encontró la vía alternativa con la venta del 25% de los derechos de televisión, la operación Barça Vision, que todavía sigue ahí. Ahora hablaremos de Barça Vision. Sigue ahí coleando. Y es verdad que en Barcelona hay una posición mucho más clara social a esta posibilidad. O sea, igual que en Madrid no hemos visto ese ruido mediático o social, o al menos yo no lo he visto. No, yo tampoco lo he percibido. En Barcelona, sin que desde la propia Junta Directiva se haya abierto la puerta, sino que al contrario, desde la Junta Directiva y cualquier candidato opositor a relevar a Laporta, hay un claro consenso en que no se va a abrir esa posibilidad, pero aún así hay run de que no. Madrid, silencio.
Y en el caso del Barça, ¿crees que es algo que podría suceder? Yo he escuchado rumores de todos los estilos. No, yo creo que incluso si no sea... como que lo tenían pactado Barça y Madrid para que si salen, saldrían a la vez O sea, y se convertirían yo aquí hay que ver o sea, ¿no? Esto de la mariposa que bate sus alas y demás, cómo el proceso del Real Madrid puede afectar a la opinión pública sobre este tema en Barcelona y a que el Barça se dé el paso. Tengo muy claro que el Real Madrid va a ser el primero en darlo. Vale. Porque tiene menos oposición, porque creo que tiene un presidente con mayor autoridad social para lanzar este proceso. Y a mí me interesa mucho ver la evolución de la opinión pública en Barcelona a partir del proceso del Real Madrid. Porque si lo hace uno, Sí, es raro que no lo haga el otro. que el otro no lo haga. Sí, son rivales en el campo, pero luego a nivel negocio Florentino Pérez lo siempre decía en la suelen... asamblea, que oye, que es que con Barça y con Athletic tienen que ir de la mano. Y es verdad que Athletic y Osasuna, por tamaño del club, por aspiraciones globales, por así decirlo, seguramente nunca van a tener esa necesidad de Barça y Madrid de avanzar hacia una transformación societaria, como decía el Real Madrid, para tener más vías de levantar capital, de financiar proyectos, etcétera.